Existe un lugar en el Caribe donde el conocimiento converge con la pasión. Un lugar donde se revive la historia y se rompen las barreras para hacer ciencia. En donde se forman líderes visionarios, personas que transforman vidas mediante la educación. Un lugar desde donde se mira el pasado con gratitud y el futuro como un reto. Existe un lugar en el Caribe colombiano en donde te acompañamos a escribir tu historia. Conócenos, Universidad del Norte. Conoce la maestría en Educación de la Universidad del Norte y accede a docentes con formación internacional y doctoral, misiones académicas, cotutorías internacionales, asignaturas blended, tesis focalizadas en nuestros 10 énfasis aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y homologable un año con el doctorado. Estudia la maestría en Educación en la Universidad del Norte. ¿Listo? Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a esta masterclass del énfasis en pensamiento matemático. Es titulada La resolución de problemas en la educación matemáticas de niños sordos. Sean ustedes bienvenidos el día de hoy. Tenemos dos invitados especiales como conferencistas, pero también dos intérpretes que nos acompañarán el día de hoy. El conferencista número 1, el profesor Héctor Alejandro, ahora aparecerá en cámara después de este inicio. Es especialista en educación matemática con experiencia en la formación de población sorda relacionada pues con la matemática y es un profesional del INSOR. El, el INSOR, sí, ahí ya está anclado la imagen de Alejandro. Yo la tengo anclada aquí, pero no sé si a todos les aparece anclado. Que pongan sus pantallas en la presentación. Ok, vamos a continuar. Ok. Ahora también tenemos a Lili Portilla, también es conferencista, educadora especial, magíster en enseñanza del español y experiencia también en proyectos de investigación sobre la formación de la población sorda. Son 12 invitados muy especiales del INSOR, Instituto Nacional pues, de Sordos en Colombia, y le damos la bienvenida a este taller. Profesores, bienvenidos. Alejandro, el micrófono es todo suyo y Lili, bienvenidos. No sé el nombre de los intérpretes. Alejandro, porfa, nos colabora con ellos. Muchas gracias. Quien nos está acompañando ahorita es Ruth Aldana. Ella es profesional también del Instituto Nacional para Sordos. Trabaja en el equipo con nosotros de referentes y contenidos educativos accesibles. Si no estoy mal, Jason, ¿cierto? Sí, estoy viendo en el nombre. Sí, listo. Jason es un intérprete también del Instituto Nacional para Sordos. En este momento van a prestarnos la colaboración para poder hacer más accesible la charla. Listo. Bueno, ya nos presentamos. Mi nombre es Alejandro Márquez. Tuvimos un pequeño lío con con el sonido. Voy a poner por acá chiquitico. Y entonces, digamos, mi compañera Lili, que la queríamos poner también acá mismito, no logramos colocarlo. Entonces, no sé si Lili nos está escuchando por Zoom. Sí, lo oigo. Ah, perfecto, listo. Entonces, pues la idea sería arrancar esto. En primera instancia vamos a dar un contexto muy general frente a la educación para sordos, para aquellas personas que no estén tan familiarizadas con el fenómeno educativo de la población sorda y que comprendan un poquito mejor todas aquellas conclusiones que después vamos a explorar.
La intención es más problematizar que poder explicar o concluir. Sacar la receta mágica no existe, pero creemos que la problematización es uno de los piezas fundamentales para poder comprender el fenómeno y así poder hallar respuestas educativas pertinentes para la población sorda. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese contexto y después vamos a abordar unos asuntos muy particulares frente a la matemática, la enseñanza de las matemáticas a poblaciones sordas y unas reflexiones que tienen que ver con los procesos de interpretación y traducción de los enunciados problemas en matemáticas y la complejidad que lleva a ello para la población sorda. ¿Listo? Les pido excusa, amigos, nunca es tan delgada, hoy estoy agripado, entonces pues voy a hablar un poquito allí. Y pues les pido que fijen esta pantalla de la presentación en donde va a estar el intérprete y las voces pues van a ser la mía aquí y la de Lili Portilla. Lili Portilla, entonces la presento, ella es la coordinadora del grupo de referentes y contenidos educativos accesibles de la Subdirección de Gestión Educativa del Instituto Nacional para Sordos, ¿listo? Ella es la persona que está liderando todo este proceso de trabajo con la producción de materiales educativos y pues la persona que más ha escrito sobre el tema en el instituto y creo que en Colombia. ¿Listo? Entonces, no sé, Lili, podemos arrancar. Ya me quito yo de aquí. Claro que sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Uninorte por la invitación a participar en este espacio. Muy complacidos de estar en este encuentro académico, donde vamos a hablar sobre el tema de la resolución de problemas matemáticos en estudiantes sordos. Bueno, básicamente a manera de contexto, porque el eje central del proceso, pues claro, lo va a desarrollar Alejandro, específicamente en el área de matemáticas, pero si bien hoy nos acompañan, estoy viendo aquí en nuestros asistentes muchos profesores, personas sordas y personas relacionadas con la educación de los sordos, también es posible que nos acompañen algunos que no tienen toda esta información o todo este contexto o toda esta experiencia previa y pues se requiere tener una primera aproximación para poder después entender justamente dónde se está problematizando el tema matemático específicamente en los procesos pedagógicos y didácticos con los estudiantes sordos. Entonces, básicamente, pues contarles a aquellas personas que apenas se aproximan al mundo de la educación de los sordos, algunos elementos que parecieran ser obvios para muchos, pero que normalmente se subvaloran en los procesos educativos de las personas sordas. Y es pues que los estudiantes sordos, cuando no se oye, cuando se nace sin la posibilidad de escuchar, procesar los estímulos auditivos que vienen del ambiente, entre ellos no solamente pues el mundo sonoro, sino fundamentalmente el mundo de la lengua, pues esto genera unos procesos muy particulares en la constitución de los sujetos que tienen esta particularidad. Cuando yo nazco o dentro de la primera infancia corro el riesgo, tengo la situación de perder la capacidad auditiva, pues hace sencillamente que la posibilidad de recepcionar los estímulos auditivos que provienen del lenguaje de los pares con los que yo convivo, mis padres, mis hermanos, mis primos, y todo el ambiente de los medios de comunicación del entorno, pues obviamente presenta una restricción, una barrera, que no permite que esos estímulos sean procesados por el cerebro, que no sean obviamente significados, porque pues no están ingresando de la manera adecuada dentro de las funciones del niño, del sujeto. Y allí pues empieza a generar una importante barrera en esa adquisición de la primera lengua. Y la adquisición de la primera lengua pues es un elemento que, como les decía, puede ser obvio para el normal desarrollo del niño, pero que solamente se comprende su implicación cuando uno enfrenta el mundo de la educación de las personas sordas, y es entender qué pasa cuando
transcurre en mi vida 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años o 4 años sin la posibilidad de ir desarrollando esa primera lengua, de no ir pudiendo decir esas primeras palabras, construyendo esas primeras frases, esos primeros signos comunicativos que hacen que yo vaya creciendo no solamente en el desarrollo de mi lengua, sino por supuesto en el desarrollo del lenguaje como facultad que me permite significar y expresar el mundo. Esa es una primera particularidad de los chicos sordos, y es que cuando primero no he sido diagnosticado, nadie sabe que yo tengo esa pérdida auditiva, pues todo mi entorno habla naturalmente. Nadie se percata de que yo no estoy recibiendo esos estímulos auditivos y por supuesto en mí están pasando una gran cantidad de procesos que se están quedando, digamos, cortados con unas barreras porque no me están permitiendo significar esos primeros procesos de la lengua y del lenguaje. Y obviamente, pues esto hace que se genere un alto riesgo en los desarrollos lingüísticos, cognitivos, sociales y culturales de los niños sordos. Muchas veces descubren los padres la sordera de los niños hasta los 2 años, incluso mucho más tiempo. En nuestra escuela es posible encontrar niños mal diagnosticados a los 10, 12 años, catalogados como autistas o como chicos con comportamiento, niños agresivos, porque se sospecha que su falta de comunicación obedece a estas condiciones y no al hecho de que no estén recibiendo los estímulos auditivos adecuadamente y por tanto no hayan desarrollado la posibilidad de la lengua, en este caso la lengua española, y son mal diagnosticados, particularmente en lo rural, se observan muchos casos de eso. Cuando yo no desarrollo una primera lengua, cuando yo no Pero un momentico, Lili. Ya. ¿Ya me escuchas, Jason? Listo, ya. Entonces retomo un poquito. Estaba diciendo que cuando los niños sordos no tienen la posibilidad de adquirir de manera temprana esta lengua, pues obviamente esto genera unas afectaciones en el proceso de construcción y significación del mundo. Es decir, no puedo entender la nominación que recibe el mundo en mi entorno, desde mi nombre, quién soy, cómo me llamo. Desde chiquita me llamaban Lili, o nena, o muñeca, o preciosa, o todos estos adjetivos que nos dicen cuando somos bebés. ¿Sí? De todo esto se está perdiendo el niño, ¿sí? De quién es mamá, de quién es papá, de quién es el tío, de quién es el primo, el amigo. Y todos estos más que nombres son significados y significantes de las relaciones humanas, del entorno, de los objetos, de las funciones que Te fuiste, Lili. de las reglas, de las formas de interacción. Todo esto genera, obviamente, la construcción progresiva de la complejidad cognitiva que genera el lenguaje. Cuando yo no tengo esos procesos, pues obviamente los niños sordos empiezan a tener unos desfases importantes en su desarrollo lingüístico, no por falta de capacidad, no porque haya nada afectado esos procesos cerebrales o de procesamiento de la información, sino porque sencillamente hay una barrera y una restricción en el acceso a esos estímulos y en la posibilidad de crecer y producir esos estímulos. Y esto marca, digamos que un impacto muy importante en la educación de las personas sordas, porque cuando este tiempo transcurre, se van quedando unos procesos sin la suficiente madurez y sin la suficiente profundización que luego van a generar su impacto en los procesos de construcción de conocimientos y en las acciones de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en la escuela. Entonces, esta enorme, digamos, complejidad, uno podría decir que es tal vez de las únicas poblaciones que tienen esa restricción para el acceso a una primera lengua, y las condiciones para que esto se subsane no están dadas necesariamente en el país. Estamos hablando un poco de eso. Y obviamente, pues estas barreras, estos rezagos que se generan en lo lingüístico, en lo cognitivo,
Y decía, obviamente en lo social y en lo cultural, porque la construcción de sujeto, de identidad, de relación familiar, de vínculo, de los pares, de los otros, de las normas, de las interacciones, pues obviamente todo eso se construye a partir del lenguaje y cuando no está, cuando no se puede desarrollar de manera plena y autónoma, significativa, pues obviamente eso impacta en el estado social de los niños, de los niños. Y esto obviamente genera una brecha muy importante entre los desempeños esperados y los evidenciados por los estudiantes. Eh, Normalmente se piensa que los estudiantes sordos son más concretos o más lentos o más o están atrasados en su proceso por la condición misma de la sordera. Y realmente la condición de la sordera no tiene nada que ver con ello, sino en los entornos y en las posibilidades que tiene ese estudiante para poderse desarrollar plena y completamente dentro de todo su proceso social. Es decir, si un niño sordo en muy temprana edad tuviera la posibilidad de desarrollar tempranamente una primera lengua que le sea de fácil acceso, que respete y valore y potencie los canales que sí tiene a disposición y que no tienen barreras en su desarrollo, es decir, los ojos, el cuerpo, el espacio, como es la lengua de señas, pues obviamente no habría tal desfase en los procesos lingüísticos, ni cognitivos, una complejidad muy importante en los procesos pedagógicos por parte de los docentes y de las escuelas que deben recibir un estudiante para el que no están preparados, es decir, ninguna escuela está preparada para recibir un estudiante que no tiene lengua, y todos parten de que los estudiantes llegan a hablar de lo que saben, de lo que tienen y de lo que producen, pero pues esta es la realidad de los estudiantes. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, este tipo de estudiante, entonces, que llega con estas condiciones, se supone que entra a un sistema planteado desde una oferta educativa que está expresada en el decreto 1421 de 2017, un decreto que básicamente contempla una forma de organización de la atención educativa de esta población eh, y que tiene varios aspectos que son muy importantes a considerar, que son realmente un avance en el desarrollo de los procesos normativos y organizativos de la oferta para la población sorda con respecto a Latinoamérica e incluso en otras partes del mundo, pero también tiene varios elementos que deben ser considerados y que es importante tener en cuenta para lo que vamos a discutir más adelante. Estas condiciones por las cuales les comentaba que los niños sordos llegan con estos desfases a la escuela obedece fundamentalmente a un gran problema de país, un problema que el país no ha logrado resolver, un problema que el país, si bien ha dado algunos pequeños avances, son todavía incipientes frente a los derechos fundamentales de los niños sordos y tiene que ver fundamentalmente con la atención a la primera infancia y garantizar que la educación inicial sea un derecho eh, impostergable e innegociable de la población sorda. Los niños sordos hoy en Colombia, un niño que nace sordo y hasta los 5 o 6 años no tiene la posibilidad masiva en sus lugares de vivencia de acceder a un espacio que le permita esta equiparación de oportunidades en el desarrollo de la lengua. Y mientras no haya la posibilidad de que los niños y sus padres sean atendidos de una manera oportuna, clara y lingüísticamente ética frente a lo que necesitan para su desarrollo, pues van a entrar a esta oferta y declara una forma de organización en el escolar, en la primaria, en el secundario, pero que no responde o no considera ese primer desfase de los 0 a los 6 años donde los niños sordos no han tenido la posibilidad de esa educación y de esa atención lingüística que les permita llegar sin estos desfases a la educación formal. Entonces, sobre ese contexto voy a hablar del decreto 1421, en donde nos dicen que la oferta educativa para las personas sordas se puede organizar de dos maneras. Una que es la oferta general, que es la oferta que todos conocemos, que son aulas regulares, donde están todos los niños
están todos los niños en un colegio regular y que se supone que allí pueden estar niños sordos con determinadas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues básicamente que hayan tenido la posibilidad de ser funcionales en el manejo del español. Hay algunos niños que pueden haber quedado ensordecidos o que por procesos terapéuticos han logrado algún nivel de competencia en el español o por condiciones particulares, digamos que son funcionales en este tipo de entorno. En esta oferta general, si bien hay apoyos para su inclusión, apoyos para la participación en el entorno educativo, no existen los apoyos propios de la lengua de señas, es decir, intérpretes, modelos lingüísticos, docentes bilingües, son otro tipo de apoyos que se generan más para la articulación de este estudiante en el aula regular. Y por el otro lado, el decreto 1421 abre por primera vez la posibilidad de considerar y aceptar que existe una oferta educativa bilingüe bicultural para las personas sordas. Contándoles un poquito de historia, quiero decirles que la lucha por la inclusión de esta oferta en el decreto fue maratónica. No fue finalmente lo que de alguna manera esperábamos y espera la comunidad, y es que existan instituciones educativas específicas para personas sordas, sin que ello se considere como excluyente, sino como existe en todas partes del mundo donde la educación de los sordos está ampliamente desarrollada, existan colegios específicos para sordos con entornos bilingües que les permitan su pleno desarrollo. Aquí básicamente en este decreto se logró incluir la organización de la educación de las personas sordas que usan lengua de señas o que tienen la intención de adquirir la lengua de señas como primera lengua y usan el español como la segunda lengua como una opción educativa válida en el país. Esto, aunque no se entienda muy bien, es un gran logro porque históricamente la lengua de señas fue proscrita, fue prohibida y no fue aceptada dentro de los sistemas educativos. Entonces, lograr que una normativa comprenda el fenómeno de la educación bilingüe es un gran logro para el país. No obstante, se logró dentro de los colegios regulares de oyentes, y básicamente lo que plantea es que existan aulas paralelas de personas sordas para que esta oferta se pueda materializar. ¿Qué es eso de aulas paralelas? Pues tener un primero de sordos, un segundo de sordos, un tercero de sordos, un cuarto, es decir, que existan aulas específicas de personas sordas. ¿Para qué? Para que en esos entornos se pueda hablar la lengua de señas, se pueda recuperar toda esa brecha de esos 5, 6, 7 o 12 años de los cuales les acabo de hablar, en donde los niños sordos no han tenido la oportunidad de desarrollar esa primera lengua. Entonces, allí en esos entornos se supone deben haber unos maestros bilingües plenamente competentes en lengua de señas, debe haber modelos lingüísticos, es decir, adultos sordos, nativos, usuarios de la lengua, hablando todo el tiempo en este entorno comunicativo, de tal manera que los niños vayan apropiando esa lengua y vayan superando esas brechas lingüísticas, cognitivas, sociales y culturales dentro de ese entorno educativo y simultáneamente vayan cursando sus procesos educativos escolares. Esto es muy importante porque, digamos, es el único entorno real y posible que existe en este momento para que ese fenómeno lingüístico ocurra. ¿Qué requiere de esos adultos sordos, proficientes en la lengua, que entiendan el fenómeno de una adquisición tardía, que acompañen y cooperen con los estudiantes sordos para lograr esos desarrollos lingüísticos y por tanto cognitivos y sociales? Ahora bien, esto está planteado dentro de un decreto, el país está en un tránsito a lograr esa organización, sin embargo, aún es muy precaria la organización de esa oferta en el país. Por eso nos hacemos la pregunta y problematizamos la pregunta, ¿realmente existe la oferta? ¿Realmente existen propuestas educativas bilingües biculturales en los colegios de oyentes del país de manera masiva, consistente, sólida y clara en todos los lugares del país? No existe. Estamos, como les digo, en un proceso de organización, algunos más avanzados, otros apenas tratando de entender un poco el fenómeno y otros donde ni siquiera esta realidad se conoce claramente. Muchos lugares, incluso que tienen la madurez, la experiencia y el trabajo desarrollado con personas sordas, han tenido grandes dificultades para poder materializar la oferta por fenómenos administrativos como la tardía contratación
de los maestros, de los intérpretes, de los modelos, pueden pasar normalmente en la educación de los sordos muchos meses sin que los niños sordos tengan modelos lingüísticos contratados oportunamente, en la secundaria, donde los muchachos sordos no cuenten con servicios de interpretación, donde los maestros bilingües no existan y haya allí un profesor que no tiene las competencias para trabajar con estudiantes sordos. Esas son unas condiciones, las condiciones de contratación siguen siendo muy precarias y muy ineficientes en el país para lograr que los niños desde el inicio del año escolar tengan todos sus apoyos de manera concreta, correcta y pertinente. Pero también existe otro fenómeno como la formación de docentes, en donde realmente podríamos decir que el país tiene grandes falencias en la formación de maestros para sordos. Hablar de cuántos maestros bilingües existen, oyentes y sordos, es todavía un gran limbo para el país. Las facultades de educación, digamos que han dado algunos avances, han hecho desarrollos importantes. Sin embargo, hay que contar con una oferta masiva de docentes bilingües, realmente de gente completamente proficiente en la lengua de señas, y no solamente en la lengua de señas, sino en la comprensión de las implicaciones pedagógicas y didácticas de las personas sordas, es todavía muy precario. Mm, y esto hace que, obviamente, la materialización de la oferta tenga allí Cambio de intérprete. sus bemoles. Ya. Se supone que esta oferta plantea que se debe desarrollar un PIAR. Un PIAR es un plan individual de ajuste razonable, es decir, que cada niño sordo debe ser evaluado de manera individual en todos sus procesos de desarrollo, lingüístico, cognitivo, social, cultural, socioafectivo, y que a partir de esa evaluación profunda de ese proceso de ese estudiante, el colegio, la institución educativa debe generar todo un plan de ajuste razonable, es decir, qué es lo que requiere ese niño para lograr superar todos esos vacíos, esas brechas y esos desfases que se han logrado en su desarrollo. Sin embargo, desde el mismo planteamiento del PIAR hay grandes barreras, y es quién evalúa a un niño sordo, cómo evalúa a ese niño sordo, si quién lo debe hacer no tiene las competencias en la lengua del estudiante, no conoce la realidad lingüística, social, pedagógica y didáctica de ese estudiante, y no cuenta con las posibilidades para, no por malo, no por perverso, no, sino por los mismos fenómenos que les estoy diciendo previamente, de formación de docentes, de capacitación del talento humano, de que esto exista de manera masiva en el país, y obviamente desde allí, obviamente esto empieza a afectar cuál es el plan que se genera a los estudiantes sordos. Hoy solo hemos planteado que básicamente el PIAR, más que un plan específico para un estudiante, es toda una reorganización de esa oferta y toda una reorganización del entorno educativo de los estudiantes sordos. Entonces, el PIAR como instrumento tiene un gran valor porque realmente lo fundamental, y ahorita Alejandro lo va a desarrollar de manera más profunda, el conocimiento de las particularidades de las personas sordas es fundamental para yo poder plantear unos propósitos de formación absolutamente coherentes y consistentes. Pero cuando no lo puedo hacer, o cuando tengo un docente que puede ser muy competente en lengua de señas, pero no conoce la realidad lingüística, también muchas veces encontramos el fenómeno de que se paralizan o no comprenden muy bien el camino a desarrollar porque el estudiante no habla ninguna lengua, ¿no? Entonces, ¿cómo responde alguien que no habla ninguna lengua a una evaluación de carácter integral? Desde allí hay unos enormes y profundos ajustes pedagógicos y didácticos que deben ser considerados a la hora de desarrollar la oferta. Y eso es lo que permite determinar si hay ajustes razonables o no en la oferta, ¿no? Es decir, para el común de los estudiantes sordos, pero para el común de los estudiantes el ajuste razonable puede ser a asuntos mucho más operativos, concretos, la rampa, la silla, el diseño de una actividad, eh, el color, la forma, el ambiente. Pero cuando hablamos de ajustes razonables frente a una lengua, frente a un entorno lingüístico, eso genera otro tipo de implicaciones que hacen que justamente el reconocimiento de la comunidad sorda no como una comunidad solamente en condición de discapacidad, sino como una comunidad lingüística, es realmente lo más relevante en el contexto educativo.
porque yo puedo hacer ajustes razonables, acomodaciones, adaptaciones para superar barreras del entorno, que son, como les digo, operativas y prácticas, e incluso pedagógicas y didácticas, pero que tienen su resolución en los diseños. Pero cuando hablo de entornos de lengua, no es tan sencillo hacer más o menos lengua, 10% de lengua, 20% de lengua, sino que requiere ya unos entornos muy particulares y un tipo de actor muy específico para que pueda desarrollarse el proceso. Y nos planteamos la siguiente pregunta, y es: ¿existe una respuesta educativa pertinente? ¿Existe? El mundo ha demostrado que existen respuestas educativas pertinentes para las personas sordas que han logrado plenos desarrollos académicos, sociales, personales de altísimo nivel en el mundo, siempre y cuando las condiciones de ese entorno estén dadas para que ello funcione. Cuando la respuesta educativa no es pertinente, se genera una gran comunidad de personas con desfases importantes en sus procesos de aprendizaje, de desarrollo, de participación social, incluso de participación y compromiso ciudadano, por la falta de oportunidades para tener estas respuestas educativas pertinentes. Hoy el país adolece de muchos de estos elementos, por eso hoy es normal que ustedes encuentren niños, como les digo, a los 6 años que ingresan a la escuela sin una primera lengua, pues es normal que ustedes encuentren que en la mayoría de los colegios no existe una propuesta estructurada para enseñar el español como segunda lengua, como plantea la educación bilingüe y bicultural. Y es que los niños deben desarrollar todos sus procesos educativos en lengua de señas como primera lengua, pero que a la par deben tener una oferta consistente de formación a lo largo de toda su trayectoria educativa, desde el preescolar a la educación superior, en donde se enseñe el español como segunda lengua. Eso aún es bastante incipiente en nuestro país. Y mientras sea incipiente, pues obviamente los procesos van a estar en desfase. Vamos a seguir egresando estudiantes sordos de grado 11 sin un suficiente dominio del español como segunda lengua, esperado para ese proceso. Van a ser cuestionados en la universidad, no van a tener todos los entornos de participación social adecuados, y esto, si bien teóricamente resulta muy sólido, muy consistente en el planteamiento de lo que es la educación bilingüe, el país requiere pensarse y repensarse la forma como lo está materializando para que esto se traduzca realmente en propuestas pedagógicas significativas y donde la didáctica y los procesos de enseñanza-aprendizaje realmente cumplan su propósito de equiparación de oportunidades en el desarrollo de los niños sordos. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos una comunidad particular, definida, lingüística y social y culturalmente como una comunidad, reconocida como una comunidad con los mismos derechos de cualquier etnia de nuestro país, es decir, una constitución que reconoce el valor de esa comunidad, una normativa que plantea una oferta con un vacío, como les digo, en la primera infancia, pero que plantea una oferta consistente para la población sorda, unos importantes vacíos en la formación del talento humano desde la educación superior para responder a esa exigencia social, una enorme comunidad sorda jalonando procesos para lograr esa equiparación de oportunidades. Cuando digo comunidad sorda me refiero fundamentalmente a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, tratando de luchársela cada día en las escuelas para lograr esa equiparación de oportunidades, pero aún con muchas deudas por saldar para lograr que realmente esa respuesta educativa sea pertinente. Y mucho de ello está, no todo, pero mucho de ello está en la formación de los docentes. Y por eso, pues digamos, la importancia de esta charla hoy. Se va a centrar en la matemática, pero bien podríamos decirlo en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, en la lengua, en la didáctica del español como segunda lengua. O sea, son muchas variables que implican qué significa formar una persona que adquiere tardíamente una lengua, que desarrolla una lengua distinta a la de su entorno familiar, que accede al español como segunda lengua y que requiere una serie de aportes y de ajustes importantes dentro de la didáctica y la pedagogía en el entorno propiamente del aula. Creo que hasta aquí dejo el contexto para que ya Alejandro pueda centrarse en su
planteamiento matemático. Muchas gracias, Lili. Bueno, digamos, para tenerlo allí claro, los estudiantes sordos tienen todas las posibilidades de desarrollarse. Perdón, ¿están escuchando? Ya. Listo. Listo. Partimos de una premisa muy importante. Entonces, todos los estudiantes sordos tienen la capacidad de desarrollarse regularmente como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, existen riesgos debido a la ausencia de lengua y a todo lo que de ello se deriva, ¿listo? Entonces, tendremos que pensar en, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de todo esto en el desarrollo del pensamiento matemático? Es un asunto muy grande, vamos a irnos solamente por unos asuntos muy puntuales, pero vamos a tratar de reflexionar frente a esas diferencias y esa diversidad, ¿listo? Bien. En primer lugar, todos los niños, antes de adquirir una lengua, están en la capacidad de explorar el mundo a partir de sus sentidos, ¿listo? Y van construyendo conocimiento a partir de esa interacción con el medio. No importa mucho en qué teoría del aprendizaje me estoy parando, pero lo importante es que hay un sujeto que interactúa con el medio y que eso le ayuda a construir. Perdón. Tengo problemas con la intérprete. Ruth, ¿ya? Listo. Tiene la posibilidad de construir mundo a partir de sus percepciones, ¿listo? Cuando llega la adquisición de la lengua, entonces eso que llamamos cognición y lenguaje empiezan a hacer uno mismo después del segundo o tercer año de vida, empiezan a desarrollarse simultáneamente y pues toda la construcción del conocimiento que construye o aprende el sujeto está mediada por las interacciones con adultos o con pares para poder construir. Piensen lo siguiente y es la intuición frente a la numerosidad, frente a la cantidad o extensión, es decir, si un conjunto es más o menos grande, perceptualmente existen herramientas que los niños van desarrollando, pero a la medida que se complejiza un poquito ese ejercicio de saber cuánto mide un conjunto, cuántos elementos hay, pues empiezan a existir otro tipo de técnicas como el conteo para poder determinar esa cantidad. El conteo no es algo que se aprenda a partir de la simple inspección, de la simple observación, sino que requiere, digamos, de esa tradición cultural de padres que ha sido heredada frente a el conteo, ¿sí? Frente a la cancioncilla de los números, frente al orden de operar en donde yo señalo un elemento y le asigno un nombre a cada uno de ellos. Es decir, que se van construyendo sentidos numéricos a partir de la interacción del sujeto con el medio, pero no con el medio físico, sino también con el medio social. ¿Listo? Eso también ocurre con los niños sordos. También tienen esa percepción de la cantidad, también tienen esa intuición frente a lo numérico. Sin embargo, empieza a existir una brecha de esas que estábamos hablando cuando el niño no cuenta con una lengua que le permita tener o usar los signos, los símbolos para poder diferenciar, para poder enumerar o para utilizar en el conteo. ¿Listo? Entonces ya empieza a existir una brecha. Si no existe una lengua que además de lo que dijo Lili, les permita construir múltiples experiencias, en el orden matemático no les va a poder, no les va a poder no les permite que lleven el mismo desarrollo regular que tiene cualquier niño oyente que está dentro de esta cultura y que hay un conocimiento matemático dentro de ella que hace que él la apropie. Si no en la lengua no hay ese tipo de apropiación. Y estoy hablando de niños de 2 años, ¿listo? Entonces, podemos decir que existe una plena capacidad
que si tienen una lengua van a poder alcanzar las mismas metas, pero que cuando hay una ausencia de lengua, entonces existe un gran riesgo en orden, claro, lingüístico inicialmente, pero que va a trastocar los desarrollos cognitivos, sociales y culturales de los estudiantes. ¿Listo? Cuando no existe una lengua, ese conocimiento protomatemático tampoco va a poder desarrollarse dentro de los niños, ¿sí? Uno de los primeros conceptos, perdón, o de las acciones que están presentes en el pensamiento matemático del niño es la comparación, la contrastación, y a partir de ello vienen grandes acciones como ordenar y clasificar, que dan paso a todo lo que tiene que ver con número y sobre todo medida. Digamos como que ese es un asunto muy importante que hay que considerar. Sin embargo, la medida, la magnitud es una construcción social. Si no hay lengua para poder determinar, perdón, para poder construir esos conceptos, pues los estudiantes sordos van a estar en serias desventajas frente a sus pares oyentes porque no van a tener las mismas experiencias o la misma riqueza en las experiencias. Claro, pueden tener experiencias frente al conteo, podrán tener experiencias frente a la medida de la magnitud por aproximación o por algún tipo de instrumento de medida, pero si no hay una lengua que les ayuda a modelar y a estructurar eso en su pensamiento, definitivamente no van a poder desarrollar las mismas habilidades esperadas por cualquier otro estudiante. Pero vamos a centrarnos un poquito en un asunto más particular, porque a veces se piensa que, bueno, y está la lengua de señas como un instrumento didáctico, no como lengua, sino como la herramienta para. Y pues la lengua de señas, como cualquier otra lengua, se adquiere, ¿sí? Y se desarrolla en la medida de su uso. Es como si yo pretendiera trabajar con un niño que habla otro idioma, inglés, cuando mi inglés no es el suficiente. O sea, yo tengo que tener un inglés suficiente para poder interactuar con el niño. Y pasa, para el caso de los sordos, que los interlocutores que hablan lengua de señas en su entorno son muy escasos. No sé, ustedes piensen, por ejemplo, cuántas personas ustedes conocen saben lengua de señas. Entonces uno podría decir, no son tantos y más bien son dispersos. Eso hace que cuando un niño sordo nace en cualquier lugar, pues a diferencia de un oyente que va a tener contacto con la lengua, con el español en todo momento, la cosa se complejiza para la población sorda. ¿Listo? Bien. Ahora, la lengua también tiene un asunto muy importante de enculturación matemática. Hay lenguas orales, por ejemplo, en donde hay una carga de significado frente a la construcción de objetos matemáticos. ¿Listo? Un ejemplo muy sencillo podría ser el de la numeración, ¿cierto? Si indagamos cómo se numera en distintos idiomas, vamos a encontrar ciertas particularidades que hacen que a partir del idioma se construya unas formas particulares de algunos objetos matemáticos. Y aquí hay una distinción. Estoy hablando de la lengua, es decir, del sistema semiótico, del sistema de representación que se utiliza para hablar de las matemáticas, para aprender y enseñar, y no del lenguaje. Digamos como que estamos de acuerdo en que las matemáticas son un lenguaje universal y sus signos son mundial, convencionalmente aceptados por todo el mundo. ¿Listo? Pero las formas de tratamiento de enculturación matemática en donde la lengua se usa cargan asuntos que son muy importantes de reflexionar. Aquí entonces el ejemplo de la numeración. O sea, nosotros tenemos nombres diferentes para todos los números hasta 15 y ya después empieza a haber una combinación a partir de, de los nombres anteriores. Es decir, no decimos 11, 12, 13, 14, 15, sino decimos 11, 12, 13, 14 y 15. El inglés tiene otro tanto. Para nosotros, un millón de millón es un billón. Para el billón en Estados Unidos es otro número. Los números, por ejemplo, en francés, tienen una agrupación de 20 en 20 que hace que se sume de
que se cuente de otra manera. Estos son ejemplos sencillos, pero que muestran que existe una relación entre el lenguaje, perdón, entre la lengua y la construcción de los conocimientos, ¿listo? Ahora, no estoy diciendo que, mejor dicho, la matemática que se construye es distinta, no, sino que hay características culturales fundamentales que es digno de analizar. Pero cuando hablamos de lengua de señas, la cosa se vuelve un poco más compleja, porque resulta que esta es una lengua visogestual, es una lengua tridimensional, es una lengua simultánea. Vamos a hablar de esos tres aspectos muy rápidamente, y es, cuando hablamos de que es visogestual, significa que, que expresa, perdón, se expresa por canales distintos. Se expresa por, perdón. Ya, gracias, qué pena. Se expresa por canales distintos. Se expresa por señas, por signos manuales, gestos y expresiones, y se captura a partir de la visión. ¿Listo? Eso es muy importante de atender, porque pues es una forma distinta de hacer. Es tridimensional porque utiliza todo el espacio para poder comunicarse. ¿Listo? Poder hablar de elementos en el espacio te permite o te ayuda a ubicarlos también, ¿cierto? Yo puedo hablar de elementos y ubicarlos en el espacio, y puedo hablar utilizando el espacio puedo hablar de asuntos que están también distribuidos en el espacio. Ahorita les doy un ejemplo frente a eso, pero piensen que en el español solo hay una línea de comunicación, que es lo auditivo vocal, y bueno, la expresión corporal, que también ofrece un asunto muy importante en la comunicación. Pero en la lengua de señas podemos decir cosas en el espacio, no solamente en una línea, sino subirla, y si subimos una seña tiene una implicación, y si la bajamos tiene otra. Es decir, que hay asuntos sintácticos dentro del manejo del espacio. Y hablamos de simultaneidad porque en lengua de señas podemos decir dos cosas al mismo tiempo, cosa que no podemos hacerlo en español. Ahora, eso no significa que sea enredada, sino que gracias al manejo del espacio podemos ubicar un sujeto en un lado, asignarle una acción, y en el otro espacio generar otro sujeto y otra acción. Y podemos estar hablando de dos acciones y dos sujetos simultáneamente, cosa que en español tengo que hablar primero de uno y después de otro. ¿Listo? Ahorita voy más adelante a hablar sobre esos asuntos que tienen que ver con la lengua en la traducción de los problemas. ¿Listo? Bien. Sin embargo, hay un asunto muy complicado acá. Cuando Lili formulaba la pregunta de, ¿en realidad hay una oferta educativa pertinente para población sorda?, y daba las características de por qué estamos en plena construcción de eso, es porque existen o se han generado obstáculos de orden didáctico en donde la instrucción del profesor hace que la construcción de los conceptos sea inapropiada. Ejemplo, a veces, digamos, el profesor en su dominio del español se aprende de memoria ciertas acciones, ciertas frases o cierta forma de explicarlo, ¿listo? Voy a decir una retahíla para poner en aprieto a los intérpretes, y es que me aprendo la oración o la cancioncilla de A más B al cuadrado es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y somos capaces de repetir eso. Pero cuando eso lo queremos comunicar en lengua de señas, empezamos a padecer porque, venga, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Además, porque existe una seña de cuadrado y existe una seña de al cuadrado. ¿Listo? Entonces hace que el profesor empiece a determinar cuál es el sentido de la frase que quiere decir, adecúe su discurso oral y piense en cuál es el discurso en lengua de señas que tiene que hacerlo.
Desafortunadamente, muchos de estos ejercicios tan solo ocurren en primaria. En secundaria, de pronto ustedes podrán conocer un fenómeno que es la escolarización con intérprete. En secundaria, después de grado sexto, los estudiantes llegan a un salón de oyentes y reciben la clase igual que ellos, sin importar que su entrada fue tardía, que el proceso fue distinto, que existen muchos vacíos de orden conceptual y lingüístico que no han superado, no importa, llegan a sexto y todos están en el mismo nivel. Bueno, todos les dicen de la misma manera. Y está el intérprete, ¿listo? Y resulta que la gran mayoría de intérpretes, no quiero criticar a los compañeros, me parece una labor y el servicio es loable, es importantísimo y necesario, pero existe un gran número de compañeros intérpretes que no tienen dominio conceptual frente a lo que se está diciendo y ocurren algunos errores en la interpretación de la información. Ejemplos de estos errores podrían ser los siguientes, si es, va a ver si ponemos en aprietos al intérprete, qué pena Jason si lo pongo a sufrir, y es, hablemos de funciones, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de funciones, aun cuando tenga la palabra función, sea igual a funcionar o a función para lo que sirve, cuando nosotros hablamos perdón, en matemáticas, la palabra función tiene una connotación muy particular, bien sea la definición entre la relación de dos colecciones, de dos conjuntos, perdón, o conjunto de partida, conjunto, bueno, pero existe una forma de establecer función como relación, ¿listo? Esa es una relación que me ayuda a vincular elementos de dos colecciones, de dos conjuntos. Sin embargo, si yo utilizo en lengua de señas, he visto errores como función de función matemática y función de funcionar. Y resulta que son dos contextos distintos para los cuales existen dos señas distintas y que son usadas y generan un error en la interpretación. ¿Listo? Y en función existe también el de dominio y codominio. Dominio es un conjunto. Voy a ponerlo en unos términos sencillos, sé que es más, pero voy a ponerlo en un término de conjunto, ¿listo? Cuando yo quiero hablar de la función, hablo del dominio y entonces hablo de un conjunto de partida, ¿listo? Pero existe también la seña de dominio, de dominar, que es en otro contexto. Entonces, existen señas que son distintas de acuerdo a los contextos y a veces el uso de las señas en contextos inapropiados genera construcción de conceptos inapropiadas. Y un último ejemplo para que lo tengan allí, el concepto de medida. No existe una seña para medida. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros podemos medir el tiempo, medir el peso o la masa, medir la capacidad, medir las distancias, pero en lengua de señas no existe una seña para medida, sino que depende de los contextos. O sea, es distinto medir el tiempo, por ejemplo, Jason, hagamos medir el tiempo, pongamos el peso, por ejemplo, ¿cómo se dice el peso? Eso, vean, hay una seña, hagamos medir distancias, por ejemplo, longitudes, y es distinto medir longitud a medir altura, por ejemplo, ¿sí? Altura se mide con otra. Entonces, esto hace que yo tenga muy consciente en el proceso de interpretación, cuáles son los contextos y cuáles son los signos o los símbolos o las señas que utilizo para determinado contexto. Eso genera obstáculos de orden didáctico, es más ontológico, porque es que estoy dándole un sentido distinto a los conceptos. Entonces también es importante eso. Y lo otro también que hay que considerar cuando estamos hablando del lenguaje, perdón, de la lengua de señas en los contextos matemáticos, tiene que ver mucho con los neologismos o la ausencia de signos, señas para hablar de las cosas. La lengua de señas colombiana no lleva más de 30 años en el contexto educativo. Piensen ustedes, como lo dijo Lili, antes de eso era prohibida la lengua de señas. O sea,
Si tú hacías lengua de señas, te golpeaban las manos, te amarraban, te castigaban. Ya después, a partir de investigaciones muy serias de orden lingüístico, se determina que la lengua de señas es lengua. ¿Listo? Hoy en día parece algo trivial, pero antes era algo complejo. Pero llevamos menos de 30 años, es decir, que las esferas de conocimiento en las cuales participan los sordos, dicho de otra manera, las personas sordas que están estudiando, en este momento hasta hace muy poco tenemos maestrías, maestros, magíster, perdón, sordos. Es decir, que hasta hace muy poco estamos como comunidad teniendo la necesidad de hablar de ciertos elementos. Les pongo un ejemplo y es el de probabilidad. Seña de probabilidad no tenemos. No tenemos de forma unificada a nivel nacional una seña, no, existen formas de expresarlo porque se enseña, pero como tal una seña de probabilidad no existe. Bueno, no existe, no, sí existen, pero no es unificada, no es estandarizada, ¿listo? Y así existen muchas. Piensen ustedes cuando hablamos de entonces elementos o conceptos matemáticos de orden mucho más avanzado, pues el asunto se vuelve mucho más insostenible porque no hay muchos de estos términos. No porque la lengua sea inferior, no porque la lengua sea incapaz, sino porque sencillamente sus usuarios no han tenido la necesidad de. ¿Listo? Piensen ustedes en todo lo que tiene que ver con series y sucesiones, por ejemplo. No hay un vocabulario unificado para hablar de eso. Entonces, bueno, digamos como que hay asuntos que empezamos a determinar que la lengua influye en la construcción del conocimiento matemático de los estudiantes sordos. ¿Existe una relación? Obviamente, como tenemos que tenerlo allí, varios autores hablan, digamos, de el asunto de la enculturación matemática, de cómo cómo nosotros nos ingresamos en este mundo cultural de la matemática, pero es a través de la lengua y de los signos que nosotros nosotros adquirimos o aprendemos esta cultura. ¿Y qué pasa cuando hay diversidad en esa lengua? Pues que sencillamente hay una construcción distinta de los objetos o formas distintas de llegar a los objetos, ¿listo? Bien. Ahora, teniendo en cuenta esas diferencias, de pronto otro ejemplo que me gustaría hablarles es, hay elementos que son propios de la lengua de señas que no están presentes en el español y que son interesantes. Hablemos de triángulo equilátero, por ejemplo. A ver, espera, voy a mirar la seña de triángulo equilátero, ¿cómo la tiene? ¿Listo? Una seña de triángulo equilátero es, marco el triángulo y para decir que es equilátero digo lo que son iguales. ¿Listo? Y esta es la seña que utilizo para triángulo equilátero. Es decir, que la seña es transparente, el triángulo que tiene los lados iguales. Algunos podrían decir, pero equilátero también es transparente. Bueno, es transparente para la persona que sabe latín y que sabe de que la primera parte X habla de la igualdad y la segunda parte de los lados, pero pues no es transparente para cualquiera. En cambio, en lengua de señas visualmente ya se define así. Una anécdota que tenía con eso es que en las pruebas Saber 11 en algún momento se pedía una condición, o la pregunta requería que el estudiante supiera que era un triángulo equilátero, pero cuando se hace la seña de triángulo equilátero ya la pregunta perdía sentido porque se estaba dando la respuesta en el mismo enunciado. U otro ejemplo, para que lo pensemos muy bien, y es cuando los niños empiezan a contar, tienen un nombre para 1, para 2, para 3, para 4 o para 5. Y utilizan una estrategia muy novedosa que es utilizar los dedos para poder hacer una correspondencia 1 a 1 entre nombres y dedos, nombres, dedos y objetos a contar, ¿cierto? Entonces hay una distinción allá. En lengua de señas, la colección de muestra, es decir, los 5 dedos son un conjunto y a la vez son un signo que representa esa cantidad.
Entonces también ahí hay un asunto muy interesante para poder analizar frente a la numeración en lengua de señas que ofrece un referente concreto distinto eh, para el conteo o la numeración. Bien, rápidamente porque estamos llevando mucho tiempo. Voy a hablar sobre los enunciados de problemas matemáticos. ¿Listo? Los enunciados de problemas, entonces, eh, para criticar un poquito, me paro en el lado del docente, me voy a dar látigo yo mismo, em, pero también soy consciente que esto es algo frecuente y es lo siguiente. Pareciera que existe una metodología en la enseñanza de las matemáticas em, desde primera infancia hasta la universidad. Algunos dirán, yo no soy así. No, tú no eres así, pero hay muchos que sí lo son. Y es que arrancan la temática con una explicación y explican la temática. Pongan cualquiera, o sea, mejor dicho, factorización, y entonces empieza la explicación de factorización. Eh, Proporcionalidad, y yo dando nombres y poniendo en aprieto a los intérpretes. Bueno, pongo cualquier concepto, pónganle el que sea. Y regularmente el docente eh, empieza con la explicación. Después de la explicación, propone algunos ejemplos, quizás los más fáciles, los que aparecen al principio del libro, los que el mismo libro explica. Después pone a los estudiantes a hacer ejercicios, a ejercitar. Y aquí también hay una idea de problema que hay que revisar muy bien y que la vamos a explorar ahorita más adelante. Y después de eso hace la evaluación. Y después, ¡pum!, otro tema. Y hace lo mismo. Explicación, ejemplo, ejercitación, evaluación. Cambio de tema. Explicación, ejemplo. Y entonces se vuelve una rutina. Disculpe, ¿me escuchan ya? ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Listo. Ah, ok, es que se me desconectó el micrófono. Am, entonces, esta es la rutina que siguen muchos. Y bajo esa rutina, no, hay algunos que problematizan primero el asunto y que al final es en la institucionalización y que le dan la vuelta a esto y que la evaluación está en el proceso y no en la hojita al final del tema. Pero pues digamos como que esto es algo frecuente. Y dentro de estas metodologías muy frecuentes, encontramos una visión de problema muy particular. Quisiera que nos detuviéramos un momentico y que cada uno analizara cuál es la idea de problema que tiene o qué es problema para cada uno de ustedes. Porque puede que para muchos problema sea como estas definiciones que tienen algún tipo de maestro, ¿listo? Las voy a leer para el... Listo. No, qué pena, es que tengo problemas con el micrófono también, pero ya me escuchan. Yo sí. Ya, El intérprete. sí, qué pena. Sí, es que el intérprete entonces está, mire, está jugando con los audífonos. Ahora voy Claro. a escuchar acá, ahora voy a escuchar acá. Qué pena con ustedes, tengo problema con el micrófono. Bueno, dice, solo hay una manera de responder correctamente a cada problema. Normalmente es el método que el profesor acaba de mostrar recientemente en la clase. Eso significa que problema es aquello que que resulta de la aplicación del conocimiento del docente, del conocimiento, perdón, de lo que el docente acaba de explicar. Ay, Dios mío. Un segundo problema o una segunda definición es los problemas de matemáticas son tareas para aplicar reglas aprendidas. Por tanto, se pueden resolver fácilmente en pocos pasos. Entonces, vuelve y juega. Parece que el problema, y piénsenlo ustedes a ver si coinciden o no, y el problema es ese que, por ejemplo, ah, yo expliqué la suma y hicimos ejercicios de suma, algoritmos de suma, de una cifra, dos cifras, tres cifras, y le metí mucha candela a eso y después resta. Bueno, digamos que así, pero después dije, bueno, ahora vamos a ver problemas. Y entonces me inventó problemas de aplicación de los algoritmos. Sí, de los algoritmos. Entonces también esa es una idea de problema que hay que empezar a pensarla. Y otra nos dice,
La resolución de problemas es la actividad de reconocimiento, aplicación de las técnicas trabajadas en clase y a la vez de acreditación de técnicas aprendidas. Vuelvo y juega sobre lo mismo. Si ustedes le preguntan a cualquiera de sus estudiantes, o estudiantes de secundaria o estudiantes de otras áreas de conocimiento que no sean las matemáticas, y van a encontrar que la idea que ellos tienen de matemáticas es la aplicación de fórmulas. La matemática para muchos no significa pensar, analizar, reflexionar, em, modelar o matematizar, es decir, entender la realidad a través de las matemáticas, sino aprenderse los procedimientos, los algoritmos para poder responder los problemas. Y esa es una idea matemática de las matemáticas, perdón, que está muy infundada por este tipo de definiciones. Entonces encontramos en la escuela problemas como esto, como Juanito tenía 5 manzanas y su mamá, listo. Como Juanito tenía 5 manzanas y la mamá le regaló 3 manzanas, ¿cuántas manzanas tenía Juanito? Eh, parece, parece sacado como de, ay, como si fuera una exageración, pero en realidad estos son problemas que están en la escuela presente y que les llamamos problemas, ¿listo? Claro, este puede ser un problema para alguien, eh, pero no necesariamente para un estudiante, por ejemplo, que ya ha visto asuntos de estructura aditiva. Puede que sea un problema para un niño en el preescolar, ¿listo? Pero igual esto se cataloga como problema dentro de primaria. O el otro, hallar el área de una figura plana. Entonces parece un problema, pero seguro es un problema, es decir, halle la figura del cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Pues aplicar la fórmula. Y entonces se vuelve no un problema, sino un ejercicio. Pero lo llamamos problema. O hallar la hipotenusa de un triángulo dado sus catetos. A ver, vamos a ver cómo lo hace. Lo pongo de esta manera para la intérprete, es hallar la medida del lado más largo del triángulo a partir de la medida de los lados más cortos. Entonces, lo que tenemos acá también es un ejercicio. O sea, no le estamos pidiendo al estudiante que demuestre como en matemáticas, que lea a un autor que llama Euclides. Euclides, y que se lea todos los postulados, teoremas, definiciones y demás para poder llegar al teorema de Pitágoras. No, le estamos diciendo una fórmula que es h al cuadrado es igual a c al cuadrado más c al cuadrado. C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Pero ese es el tipo de problemas que estamos privilegiando. Y va la pregunta, ¿ese es el problema en realidad? Lo que hemos identificado con la población sorda es que sí, es que se replican muchos de estos problemas y creo que aquí es donde hay una complejidad en el asunto con la población sorda y es, le están llegando también este mismo tipo de problemas a la población sorda con la misma intención, con la misma forma, es decir, le enseño algo y tiene que aplicar un conocimiento de ese algo que le acabo de explicar, pero con la complejidad que muchos de los constructos simbólicos no están consolidados, ¿sí? A ver, voy a tratar de explicar eso un poquito más y es, les dije que los niños oyentes, por ejemplo, aprendían los números antes de ingresar a la escuela. Y en la escuela hacen todo un proceso de simbolización, de explicación que hace que esos conceptos se vayan incorporando y se va complejizando el conocimiento. Entonces, ya esos números me sirven para medir, después de medir calculo, ya con el cálculo puedo hacer otro tipo de relaciones de orden distinto. Puedo empezar a multiplicar y a establecer relaciones mucho más
bueno, distintas, por ponerle algún nombre, y entonces hago una aritmética generalizada y empiezo a descubrir formas de hablar de la variable o de la incógnita del número desconocido, eh, pero eso lo hago progresivamente. Ahora, yo no estoy diciendo que está bien con los oyentes, no creo que hay que reevaluar mucho porque se siguen repitiendo este tipo de prácticas y se sigue suponiendo que los estudiantes han simbolizado cosas cuando en realidad todavía están en asuntos preoperacionales o concretos, asuntos de pensamiento preoperacional, antes de hablar de algo abstracto. Pasa. Pero con los sordos la cosa se complejiza peor porque em, la carrera en la cual van es muy distinta. Arrancan desde más atrás, si hablamos de procesos de aprendizaje, arrancan desde un punto mucho más atrás, eh, pero la escuela mágicamente o de alguna manera les va bombardeando contenido de forma tal que puedan estar sentados al lado de sus pares oyentes. Pero hay asuntos que se quedaron por fuera en la construcción de los conceptos y de la simbolización. Creo que una de las complejidades más grandes es la variable para todos, o sea, para todos, pero se complejiza mucho más en la población sorda, porque la variable necesita muchos recursos lingüísticos para poder ser explicada y comprendida. Bueno, bueno, listo. Voy a retomar entonces el camino de los sordos teniendo esta reflexión frente a lo que hemos dicho de los problemas, ¿listo? Que es aplicable a toda población, lo que hemos dicho acá. Entonces, hay una definición de problema muy interesante y es que em, los problemas, claro, problemas matemáticos son inherentes a la matemática, es decir, pueden emerger, nacen de situaciones matemáticas en las cuales hay algo desconocido, hay algo que no se conoce, que no se tiene certeza y que quiero descubrir, que quiero llegar a él, ¿listo? Algo que yo necesito frente a eso. Pero dice algo muy importante y es que las palabras problema se usan aquí en sentido relativo como una tarea que es difícil para el individuo que está intentando resolverla. Cuando hablamos de dificultad, estamos hablando eh, de la actitud, del comportamiento del resolutor. Y entonces la conclusión es, el problema es problema de acuerdo a la persona que lo esté enfrentando. Insisto, vámonos un poquito más atrás. Si yo no conozco el teorema de Pitágoras, pues hallar la medida de el largo de una escalera va a ser difícil y va a ser complejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las capacidades o conocimientos que tengo frente a eso no me alcanzan no, hacen que esto sea un problema. O por ejemplo, em, cuando mi problema es cubrir una superficie con baldosas, puede ser, eh, y no tengo idea de fórmulas, sino que tengo que hacerlo de otra manera, resulta que entonces se vuelve problemático. Entonces, hay un asunto subjetivo que está asociado a la comprensión del problema. El problema tiene que ser problema para el estudiante, no para el profesor necesariamente, ¿cierto? Tiene que haber una relación de interés, pero también de capacidades intelectuales. No puede ser un problema que sea muy grande, que supere las expectativas y capacidades del estudiante, o muy simple que lo único que haga es reafirmar lo que ya aprendió. Ese es un punto muy importante que es necesario empezar a revisar en cualquier contexto, bueno, particularmente en la educación matemática con sordos, oyentes o cualquier otra población. ¿Listo? Creo que acá de pronto podemos tener, o quien nos aventaja, son aquellos que desarrollan procesos de etnomatemática en donde la matemática emerge de los contextos culturales y puede ser con un sentido particular frente a la situación o a la confrontación de algún contexto. Pero pues la matemática occidental tal cual se enseña tiene algunos asuntos que tienen que ser reevaluados. Bien,
Muchas gracias por la paciencia que me han tenido. Voy a, voy a tratar de ser lo más concreto con lo que tengo que decir de ahora en adelante. ¿Listo? Bien, tenemos acá un pequeño problema. ¿Listo? Un enunciado. Este enunciado dice, le voy a pedir a la intérprete que tranquila, que no lo interprete, que lo leemos acá. Si hay personas sordas, tranquilos, no se afanen. Es solo que quiero hacer un ejercicio y no los voy a dejar sin información. Dice, entonces, hay un concurso de matemáticas de preguntas y respuestas, gana 3 puntos por cada respuesta correcta y pierde 2 puntos por cada respuesta incorrecta. En total, a cada persona se le da 50 preguntas. Sin embargo, al final del juego, un participante obtuvo 0 puntos. ¿Cuántas preguntas respondieron correctamente? Listo. Ahora, lo primero que yo les voy a pedir es que, pues que no, para evitar los inconvenientes y esto, pues cada uno lo va a resolver y va a determinar cuántas preguntas correctas acertó, perdón. Pero hay un punto que quiero detallar y es el siguiente. Esta relación, por ejemplo, por cada, ahí le va a quedar difícil a la intérprete decir por cada. Porque en español nosotros entendimos por cada tal cosa pasa otra. Es decir, hay una relación que si algo pasa a un lado, al otro lado también pasa algo. ¿Listo? Eso está instaurado allí. Pero en lengua de señas no existe una seña por cada. Existe una seña de por, de como por culpa de, por, y existe una seña de cada. Pero en lengua de señas no es poner una palabra con la otra. Eso se llama español signado y es como el inglés hablado con la estructura gramatical del español, pero no se entiende. Esta relación en lengua de señas no existe. O sea, literalmente, ¿cierto? O sea, si yo hago una traducción literal, no existe. Pero, por ejemplo, la forma en que lo hace es determinar el espacio. Por ejemplo, si acá pasa algo, entonces al otro lado pasa algo. ¿Listo? Pero vea, tampoco hay una señal para entonces, lo hace de cierta manera. Quiero que vean el rostro de la intérprete. Ella, Ruth, está haciendo como que aquí pasa algo y entonces, no dice la palabra entonces, pero en su gesto está marcando una relación. ¿Listo? ¿Para qué? Tengámoslo en cuenta. Muchos de los enunciados en matemáticas, los enunciados tienen una construcción en el español o en las lenguas orales que no van a ser tan fácilmente llevadas a la lengua de señas. ¿Listo? Y este es un ejemplo, por cada. Por cada no está. U otro tipo de relaciones. Habían preguntas en las pruebas Saber 11 muy interesantes en donde eh, que eran relaciones inversas. Entre más aumenta algo, menos tal cosa. Este tipo de construcción de relaciones no es tan fácil ni directa en lengua de señas, porque no, vuelvo y repito, aun cuando yo puedo tener señas de cada una de estas palabras, cuando yo las junto, las señas, no comunica lo que quieren comunicar. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta en los procesos de traducción de los problemas, ¿listo? El asunto y el problema que estamos rondando ahorita es eh, la lengua de señas y el lenguaje matemático. Bien, voy a hacer un ejercicio y acá le voy a pedir a la intérprete que tranquila, voy a poner un video y voy a hacer una interpretación a voz, pero voy a hacer una interpretación a voz distinta. Voy a hacer algo que llama glosa y es, voy a asignar una palabra del español a la lengua de señas. Esto para que ustedes vean la estructura gramatical de la lengua de señas y lo distinto que es. Tranquilo, perdí a la intérprete, pero no se afanen. Dame un segundito. Se me perdió la intérprete, se fue. Bueno, tranquilo. Voy a hacer este ejercicio, ¿listo? Entonces, tranquilo, Jason. Voy a hacerlo en la glosa, ¿listo?
Entonces, hola, ¿cómo están? Bien, perfecto. Les cuento, ahí problema matemáticas. Perfecto. Ahí preguntas. ¿Cuántas? 50 preguntas. Mm, respuesta, 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 respuesta. Bien. A da 3 puntos. Bien. A, 3 puntos. Respuesta, 1. 3 puntos. Otro. Respuesta bien, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. Esa fue la manera en que él dijo por cada. Por cada, entonces dijo 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. ¿Listo? Bueno, voy a continuar. Mal 2 puntos menos. Ujú. Respuesta mal 2 puntos menos. Bien. Ahora, una persona, respuesta, respuesta, respuestas, preguntas, preguntas, 50, respuestas, respuestas, 50. Total, resultado, 0. Punto 0. Ahí, persona, hombre, ¿cuántas respuestas correctas? ¿Cuántas? Listo, hasta ahí. Si lo notaron, fue una estructura gramatical distinta. ¿Listo? O sea, es distinto al problema que vimos ahorita anteriormente, en donde decía muy concretamente tenía esto. Aquí, pues no hice una cosa distinta, o sea, es decir, la lengua de señas no es una cosa distinta, pero, eh, pero vean que es totalmente, em, su estructura gramatical es diferente. O sea, está comunicando, de pronto podamos entender lo mismo, pero la estructura gramatical es distinta. Ahora bien, les hice trampa. Este es un problema que tiene problemas. Este es un problema que tiene problemas de interpretación. ¿Listo? Ahora les voy a mostrar este problema corregido con lengua de señas y después les voy a contar por qué las correcciones. ¿Listo? Bien, este tiene sonido, entonces no hay necesidad de hacerles lengua de señas. Ay, ¿qué pasó? Es chistoso, yo no sé si ustedes lo escuchan en el Zoom, ¿no? No. Bueno, entonces lo voy a decir, le voy a hacer voz. Bien, pero tiene subtítulos ahí. Aquí ya está traducido al español y dice lo mismo. Marca problema de matemáticas. Lo voy a dejar para que lo vean. Bien. Quizás las diferencias son sutiles y no se alcancen a identificar, sobre todo, digamos, para aquellos que no saben lengua de señas, ¿listo? Pero les voy a hablar sobre las diferencias entre los dos problemas. Y les voy a hablar de unas características muy particulares de la lengua de señas. El primer punto de corrección es el contexto. En lengua de señas es habitual que lo primero que yo haga es contextualizar a mi interlocutor.
En español a veces yo puedo decir al final el contexto, pero en lengua de señas lo importante es al principio. Yo puedo decir, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo em, en donde, eh, por decir algo, em, marco que hay dos bandos y que se enfrentaron y que los resultados fueron a favor de cierto grupo y eso ocurrió en tal año, en tal ciudad, en tal lugar. Ese tipo de cosas en español es posible, es decir, yo marco la acción y al final puedo dar la ubicación y digamos como que tengo la flexibilidad de acuerdo a las costumbres que tengo en el uso del español, en la pragmática del español, que me hacen posible entenderlo muy fácilmente. Pero en lengua de señas es habitual que los contextos estén al principio, que yo contextualice al interlocutor. Entonces, la diferencia entre uno y otro problema que les mostré es que en uno se marcó, estamos en un concurso y en este concurso es de preguntas. En el otro marcó de una. Vea, hay 50 preguntas. Pierde, si gana da 3 puntos y pierde da 2. Fue muy directo. Y en el segundo marca un contexto. Estamos en tal sitio. Eh, aquí paréntesis para hablar de una anécdota muy chistosa y tiene que ver con la, la negación. En lengua de señas, la negación va al final. Es frecuente que la negación vaya en el transcurso del relato y al final. En español yo puedo arrancar diciendo no, em, esa casa no es, por decir algo. En lengua de señas yo digo, en esta cuadra, en la tercera casa, la que está al lado de portón amarillo, esa no es. Entonces, el no está al final. Entonces, es muy curioso por las condiciones que tiene la lengua de señas. Ahora, cuando hablo es de frecuentemente, no significa que esto sea regla y que no, al igual que el español también existen variedades y esto es posible de que de transformar, pero es regular que los contextos temporales y espaciales se den al principio. Un segundo punto tiene que ver con el manejo del espacio. Ya les hablaba de la tridimensionalidad. Eh, en el segundo ejemplo, en el primer ejemplo, Camilo, que es nuestro presentador sordo, estaba muy quieto. Estaba muy quieto y estaba en una sola postura. Mientras que en la segunda ya, ya hay un señalamiento en el espacio. Entonces señala la imagen, aun cuando no haya imagen, pero señala, ubica un personaje, de pronto no se nota, pero él está diciendo, hay tres personas sin decir que hay tres personas. Está diciendo respuesta, respuesta, respuesta. Marca tres respuestas porque está ubicando a tres personajes. Entonces, bueno, aquí hay un asunto que tiene que ver con el manejo del espacio, que es distinto en uno y en otro, pero en lengua de señas es regularmente eso. Cuando yo hablo de algo, mm, em, cuando yo hablo de personas, por ejemplo, yo las puedo ubicar en el espacio. Por decir que a la derecha está tal persona, está mi mamá y a la izquierda está mi papá. Y ya ahí en adelante no necesito decir mamá y papá, sino lo señalo en el espacio y ya sé que estoy hablando de ellos. Lo de la linealidad y tridimensionalidad. eh, Quizás un ejemplo que está allí en el problema tiene que ver con el restar. Cuando él pone la mano y después con la otra mano resta, en realidad lo que está mostrando en una mano es la cantidad de preguntas. Y cuando marca la resta, lo está dando sobre el puntaje. Significa que está utilizando dos referentes para hablar de un objeto. Yo puedo decir restar puntos. Él tiene sus puntos en una mano y con la otra mano está haciendo el asunto de restar. Ahí tiene que ver con en español tiene que ser lineal, pero en lengua de señas se da eso de la simultaneidad y de la tridimensionalidad. Utilizo dos señas de manera simultánea con dos significados distintos para comunicar algo. Y bueno, una cosa que tal vez también se note allí tiene que ver con la expresión facial. Cuando marca la pregunta, hace cara de pregunta arrancando y al final,
cuando marca relaciones, lo marca con sus ojos. Aquí es muy importante la lengua de señas. La puntuación, la coma, el punto, está a partir de sus pausas, de su respiración y de sus ojos. Toda la puntuación o la entonación en este caso lo hace a partir de estos rasgos. ¿Listo? Bien. Rápidamente, porque tenemos 5 minuticos, 2 minuticos, 1 minuto. Bueno, tenemos menos de 5 minutos. Em, Todo esto que les cuento, un ejemplo concreto es la prueba o la traducción de las pruebas Saber 11 para población sorda. Am, es muy complejo porque no significa, no es parar a un intérprete y entonces que alguien lea y pasar a lengua de señas, porque resulta que existen muchas cosas en el discurso matemático que no son fácilmente llevadas a la otra lengua, ¿sí? Y quiero hablar de estos 4 casos particulares. Las relaciones, transformaciones o funciones. Lo que les decía ahorita, y es cuando tengo que relacionar dos objetos. Como en lengua de señas no existe el entonces, el por cada, el entre más algo pasa. Bueno, entonces eso hay que pensarlos. Todas estas em, relaciones que se pueden establecer en matemáticas de orden directo, de orden inverso o indirecto, es muy importante analizarlas porque no son tan fáciles. No existe una representación en lengua de señas literal de ellas. Otro tiene que ver con los neologismos y las variedades lingüísticas. Así como en el español tenemos formas para hablar de cosas, por ejemplo, los caleños dicen chuspa, eh, en Bucaramanga o en Santander, estar arrecho es distinto, tiene un significado distinto a estar arrecho en otra parte del país. Así como existen esos neologismos, formas distintas, en lengua de señas también existen. Y como les digo, llevamos menos de 30 años en el contexto educativo haciéndolo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que entonces, además de que hay cosas que no tienen señas, también hay cosas que tienen señas distintas de acuerdo a la región o de acuerdo a la edad. No sé, tienes, por ejemplo, Jason, la seña de Platón, Platón, esa es la que tiene Platón. Pero no es la única señal que existe de Platón. Entonces, uno encuentra que hay otro que lo muestra junto a la barba, que la señala como si le fuera la barba. Hay otro que lo muestra así como si fuera el, levantando un brazo. Bueno, y entonces cuando yo quiero comunicar algo y la gente tiene referentes distintos, tengo que empezar a buscar las maneras más adecuadas para que eso sea un poco más universal. Las ampliaciones y explicaciones que tiene que ver con cuando no existe la lengua de señas, tengo que hacer un tipo de ampliación, de explicación, sin dar la respuesta. Pero a veces pasa que cuando yo intento explicar aquello que no tiene seña, resulto dando la respuesta en las pruebas y toca corregirlo. Ejemplo de eso, frecuencia relativa o frecuencia absoluta. Frecuencia. No existe una seña para frecuencia nacionalmente conocida, nos inventamos una, pero lo que hicimos fue tratar de explicarla. Pero cuando explicamos frecuencia, ya la pregunta carecía de sentido porque frecuencia, pues yo tengo que saber qué es la cantidad, digamos, de ocurrencias de un evento, las veces que ocurre un evento. Entonces, cuando ya lo explico así, resulta que la pregunta pierde sentido, entonces también es complicado negociar ese tipo de ampliaciones y explicaciones. Y lo otro, y por último, son los recursos visuales. Les mostré 2 preguntas, una sin nada y la otra con unos diagramas. Estos diagramas puede que sean sencillos, pero ubican al personaje, ubican al lector en este caso. En las pruebas a ver, por ejemplo, hay tablas, hay gráficas, hay textos, que es muy importante hacer una interacción muy adecuada con ellos para que la traducción sea adecuada. Para terminar, y esto último, cuando yo hablo de números, cuando yo pongo números, digo número, la numeración siempre arranca desde mi pecho hacia afuera.
Entonces, por ejemplo, yo digo 1, 2, 3, 4, 5, yo arranco 1 en el pecho, 2 y me voy moviendo en el espacio. O sea, no hago todos los números ahí pegaditos, sino que yo me muevo en el espacio para poder decir el número. Por decir algo, Jason, hagamos 123. Entonces, si vieron, se está moviendo en el espacio. ¿Listo? Y la construcción es distinta porque yo marco 1, 2 y 3. Yo tengo que esperar hasta que termine la última cifra para saber cuál es el número. En español, cuando yo digo 100, ya sé que estoy hablando de 100, pero en lengua de señas arranco con un 1. Entonces, el orden de construcción es distinto. Y resulta que cuando yo lo hago en video, tengo que hacerlo al contrario, porque, porque entonces empiezo a numerar al revés. Donde yo en video no lo haga al contrario, lo hago al revés. Ese es un también complejo que tiene lo de los asuntos visuales en la prueba a saber. Y es que en matemáticas el orden es importantísimo y hay que jugar con eso muy bien, el efecto espejo que se da para poder traducir las pruebas. Listo, corrí con todo esto, perdón, voy a dejar acá. Listo. Corrí con todo esto. Yo sé que es un asunto un poco más complejo y de debate. Cada cosa que dije es como para poder hacer todo un seminario muy importante, porque, eh, bueno, el análisis es muy complejo y la situación de la población sorda es aún más. Espero que esto les haya más que solucionado, abierto inquietudes. Si quieren tener más charlas sobre eso, pueden visitarnos en nuestra institución, en el INSOR. Pueden visitar nuestra página. Tenemos una página web en el cual tenemos contenido educativo para población sorda que se llama educativo.insor.gov.co. Nuestro canal de YouTube INSOR Educativo. Semana a semana estamos publicando contenidos educativos en matemáticas, lenguaje y otras áreas para población sorda. Si desean profundizar, si es un tema de interés o investigación, avanzar en eso, con mucho gusto, a sus órdenes, pueden contactarme dentro del INSOR y podemos charlar y profundizar más. ¿Listo? Profe Jenny, muchísimas gracias. Alejandro, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente excelente trabajo el día de hoy. Nos ha brindado muchísimas formas de ver la matemática en el aula especializada ahora pues para la población sorda. Fíjense que habían muchas de las cosas que nombró que desconocía y posiblemente muchos de nosotros quedamos con más inquietudes ahora que presentó el tema. Tengo 3 preguntas que hicieron los participantes. Voy a realizar la primera de ellas, que tiene que ver con las estrategias de resolución de problemas que usan ustedes en primera infancia. ¿Cómo hacerlo en primera infancia? Ya que pues me imagino que en esa época están acostumbrándose un poco a la lengua de señas y empezamos a incluir otros elementos, matemáticas, operaciones y ahora problemas. ¿Cómo incluir esto dentro de la propuesta curricular para la primera infancia? Profe Alejandro. Sí, mira, las trayectorias de aprendizaje, ok, las trayectorias de aprendizaje son distintas en cada sujeto, ¿sí? No existe la receta secreta. Sin embargo, si uno analiza mucho, empieza a ver que la construcción del conocimiento, bien sea la teoría en la cual nos paremos frente al aprendizaje, si se construye, se adquiere o se participa, el estudiante, el niño, está en el medio y está en el medio de interacción. El niño sordo tiene todas las posibilidades de interactuar a partir de la percepción y visualización de muchos asuntos. Entonces, se tiene que aprovechar esas experiencias e involucrar como lo hacen las mamás. Las mamás te enseñan a ti cosas mientras tú adquieres lengua, ¿cierto? Es más, casi que se vuelve, le decía, es algo indisoluble, decía Vygotsky, sobre los 2 años en donde se piensa en la lengua y se habla mentalmente. Entonces, es un momento en la primera infancia en donde hay que aprovechar las experiencias. Una de las sugerencias que nosotros tenemos en un documento que se llama Situaciones didácticas, situaciones didácticas matemáticas,
para población sorda, en donde hablamos de aprovechar todo aquel trabajo antropomórfico que se pueda generar con el niño, en donde la experiencia del mundo sea a través de la medida. Y los dos ejercicios muy importantes, como lo decía, era la comparación. La comparación es la comparación es lo más importante, comparar. Y en la medida de comparar, yo puedo ir involucrando asuntos que tienen que ver con la percepción. Y esa percepción de la medida la puedo trabajar para poder ordenar y clasificar. Eh, Clasifico de acuerdo a semejanzas, ordeno de acuerdo a diferencias. Cuando yo tengo, por ejemplo, objetos y quiero hablar sobre su tamaño, ¿cierto? Tengo que establecer comparaciones, grande y pequeño, más grande, más pequeño, ¿cierto? Voy involucrando la lengua, es decir, la lengua de señales voy involucrando mientras pongo al muchacho, al niño, a contrastar. ¿Listo? No es aprender vocabulario, esto es grande, esto es pequeño, no, sino poner esa contrastación para poder generar ese tipo de control de, venga, todos los que tienen este tamaño los puedo agrupar acá, todos los que tienen este tamaño los puedo agrupar acá. Y hablando de medida, pero yo creo que podemos hacer ejercicios mucho más antes que tienen que ver con el orden y clasificación de colores, por ejemplo. Yo cojo objetos que tengan el mismo color y los separo de acuerdo a los que tengan distinto color. Con esto quiero decir es aprovechar todas las experiencias, la percepción sensorial que tienen los niños para ir involucrándolo en la comparación del mundo. Ese es un punto. Yo puedo comparar. Cuando el orden sería el siguiente, si yo logro comparar cosas, yo luego poder clasificar y ordenar. Cuando yo clasifico, yo empiezo a mirar asuntos que tienen que ver con la numerosidad. Cuando yo ordeno, tengo que ver con asuntos que tienen que ver con la secuencia o con el orden, con la cantidad. Y eso fácilmente lo puedo ir a llevar a número. Y cuando trabajo en número, empiezo a hablar de número como la medida de las colecciones. Entonces eso, es básicamente arrancar desde asuntos que tienen que ver con comparar y contrastar, involucrando la lengua de señas de forma natural y ir incorporando o enriqueciendo este tipo de experiencias para llegar al niño al número. Es que a diferencia, por ejemplo, de los oyentes, nosotros tenemos aquí cualquier cosa, escuchamos los números, ya lo tenemos y fácilmente los escuchamos en ciertos contextos de uso. El problema es que los niños sordos no, entonces no van a llegar tan naturalmente al número, no van a saberse la cancioncita de los números, ¿sí? Esos saltos vertiginosos que los niños tienen de 1, 2, 10, 15. Claro, están contando, tienen idea de que esos números representan cantidades o representan medidas o representan orden, pero saben que se utilizan para eso. En cambio, el niño sordo no. Entonces, el camino es distinto en esa medida. Es la forma de trabajar. Ahora, está hablando de lo numérico, lo espacial otro tanto, ¿sí? Lo espacial también tiene que ver con la percepción del espacio y bueno, ya depende de la teoría en la cual me monte, pero básicamente es toda la exploración sensorial en la primera infancia. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios. Bueno, ahora, de otro lado, durante la época de pandemia, el INSOR tuvo una propuesta de trabajo para el acompañamiento de estudiantes y profesores de matemáticas. ¿Nos podría comentar cuáles son las dificultades que tuvieron para realizar los ajustes curriculares y didácticos para llegar a la población sorda colombiana? Bueno, hay una pequeña dificultad, hay un fenómeno particular y es la población sorda es dispersa. Es decir, no existe una ciudad de sordos, existen comunidades grandes de sordos, pero no una ciudad completa. No nacen todos en Bogotá, no nacen todos en un determinado lugar, nacen dispersos. Eso hace que se complejice mucho la situación porque vamos a decir que hay diversidad de sordos. No todos los sordos son iguales. Hay unos sordos, por ejemplo, que tienen ciertas habilidades, ventanas auditivas, posibilidades de cierto tipo de adquisición del español que pueden incorporarse en o en la oferta regular, como decía Lili.
Bueno, de esos digamos como que hay asuntos de ajustes que es puntuales para ellos, ¿listo? Hay otro gran grupo de estudiantes que no tienen esa posibilidad, que no tienen esas habilidades y por tanto, digamos, su única respuesta pertinente es la lengua de señas. Pero como les dije, son dispersos. Entonces, uno de los principales problemas tiene que ver con la concentración. A veces se piensa que si yo concentro a la población, soy segregador, porque no, tienen que estar revueltos con todos, porque tengo que untarme de oyente para que sea bueno, y el oyente tiene que untarse de sordo para que sea bueno. Y sí, socialmente hablando, sí, pero hay procesos académicos que requieren la concentración porque una lengua les va a permitir todo el desarrollo de, de lingüístico, cognitivo, social, cultural, les va a permitir. Entonces la concentración es positiva por eso, no el aislamiento, ojo. ¿Qué es lo que ocurrió en época de pandemia? Que esas concentraciones que tenía se perdieron. Es decir, desafortunadamente, la pandemia lo que hizo fue que los estudiantes sordos estuvieran desde sus casas. La interacción comunicativa se complejiza porque la gran mayoría de niños sordos viven con padres, niños sordos que usan lengua de señas, viven con padres que no saben lengua de señas. Entonces, imagínese usted estar todo el día sin hablar, sin interactuar con el adulto, sin que el adulto le explique ni nada por el estilo. Entonces, eso se complejiza. Ahora, Insor Educativo trató de ser una respuesta para ello y fue respuesta para muchos. Sin embargo, tenemos que reconocer asuntos que se escapan a nuestro control y tiene que ver con la conectividad de algunas zonas del país, tiene que ver con los recursos tecnológicos que tienen las familias o las mismas instituciones y con la alfabetización tecnológica que tienen algunos adultos, padres de niños, y es más, incluso docentes, que bueno, que les tocó, que nos tocó correr con esto y que hemos avanzado y que hemos aprendido muy rápidamente, pero que de todas formas aún prevalece este analfabetismo tecnológico. Entonces, esas fueron las principales dificultades por las cuales vimos truncado todo el desarrollo que teníamos previsto. Claro, es mucho mejor tener la concentración de estudiantes para poder trabajar de una manera distinta a tenerlos de forma aislada. Trabajamos de todas formas en recursos educativos dirigidos a docentes para que los docentes a la vez trabajaran de alguna manera con los estudiantes. Generamos, bueno, además de los contenidos que tenemos en YouTube, generamos estrategias, por ejemplo, para la Amazonía, en donde descargamos contenido por WhatsApp, bajando cierta calidad, haciendo cierto recorte y para que todo fuera, digamos, manejable allí. Y se logró tener algún avance. Ahora, no es lo más, desafortunadamente no son los mejores resultados. Ese término de peor es nada, estamos en contra del no, hay que dar lo mejor y la mejor calidad. Sin embargo, tuvimos muchas dificultades por eso que les digo. Eh, Igual, como lo decía Lili, hace falta de todas formas formación de docentes en esta área, en este campo, para que puedan trabajar con esta población y poder aprovechar los materiales de una manera mucho más eficiente. No existían, o sea, Insor Educativo se vuelve como un hito en donde queremos generar todos los recursos educativos para mostrar formas de enseñanza, para mostrar contenidos que sean directamente trabajados con los estudiantes o que sean usados dentro de las clases. Em, pero antes de eso no existía. Y también tenemos que decir que en estos 4 años que llevamos, pues tenemos, o sea, no hemos llenado toda la expectativa. Nos falta contenidos en primera infancia, nos falta contenidos en educación superior. Entonces, pues digamos, también es una debilidad, la cual somos conscientes y que año a año vamos mejorando en eso, en tratar de ofrecer otros contenidos. Pero desafortunadamente, aun cuando nuestro contenido se viralizó, no habla de viralización porque nos vieron 1000 personas. Claro, para otros 1000 personas es un público muy grande. Pero aun cuando llegamos a mucha más gente, somos conscientes de que aquellos que están más aislados son los que más sufrieron frente a este fenómeno del aislamiento por culpa del COVID.
Muchas gracias, Alejandro. Pues realmente yo valoro mucho y creo que muchos profesores valoramos el trabajo que hizo el INSOR en este tiempo de pandemia. Fueron de los pocos que se atrevieron a hacer una propuesta de acompañamiento para esta población. Bueno, hemos llegado al final, con tristeza lo digo porque pues el tema da para seguir hablando todo un rato. Hay preguntas que quedaron en el tintero por ahí, pero yo las haré llegar a Alejandro para que cuando mandemos la grabación de la sesión, mandemos quizá un par de respuestas a quienes quedaron pendientes de respuesta. ¿Listo? Agradecemos muchísimo la atención de ustedes esta tarde. Recuerden que esto fue un acompañamiento desde el INSOR para nuestra maestría en educación con énfasis en pensamiento matemático. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Lili. Muchísimas gracias a los dos intérpretes. Excelente trabajo. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.